Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Emprendimiento. Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por conectarse, como siempre, en este programa que hacemos los jueves cada 15 días en las redes sociales de Microempresas de Colombia, precisamente en Facebook. Muchas gracias por estar ahí. Eh, Hoy nos acompaña una persona que ya tuvimos aquí hace más o menos 20 días, Hernán Mejía, comunicador y relacionista corporativo. Estábamos hablando ahora aquí precisamente detrás de cámaras de la reactivación económica de esos emprendedores que hoy la están dando todo para sacar adelante esos emprendimientos. Y precisamente estábamos hablando ahorita también que la economía tenía un repunte muy importante, los restaurantes, el comercio, y eso nos encanta acá en Microempresas de Colombia, que le vaya bien a todo el mundo, que todo el mundo venda, que lo que produzcan lo promocionen y lo vendan. De eso se trata. Y sobre todo que ahorita vamos a empezar una época muy, muy, muy importante para todos, que es fin de año y diciembre. Pero hoy vamos a estar hablando de las claves para hacer un podcast efectivo. Así que, Hernán, bienvenido, papá. Ricardo, aquí estamos de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Ya esto se está convirtiendo como en la sala de mi casa. Qué bueno. No había tinto, me disculpas, pero te lo debo. No había tinto, muchachos, para los Te que lo nos están debo, viendo. No se lo había debo. tinto, pero bueno, Se lo debo a Hernán. después tinteamos. Después tinteamos. Hernán, hablemos un poquito primero de qué es un podcast. Seguramente muchas personas no están familiarizadas con ese término que ha cogido mucha relevancia en los últimos tiempos. El podcast. Pues yo estoy investigando sobre dónde viene el nombre y creo que fue creado más por ahí, por el lado de Apple, que ellos Ok, crearon el iPod y de ahí viene el podcast. Entonces fue, ok, fue más o menos como ese enlace, pero ya la palabra podcast como tal y la herramienta de podcast, que es un podcast, es una herramienta literalmente nueva, tiene pocos años y es una herramienta exclusivamente de audio eh, que permite ser una plataforma distinta para buscar estrategias diferentes de llegarle a los diferentes públicos. Entonces, ok. obviamente hay unos podcasts que ya hay podcasts en video, ya hay podcasts en audio, se replican, o sea, podemos estar aquí haciendo esta grabación y nos están viendo en video y después extractar el audio, Solo el audio y ponerlo como podcast. ponerlo como podcast. Pero en mi concepto, a mí me parece que tienen que ser estrategias diferentes. Yo creo que una cosa es el video y otra cosa es el audio, porque el lenguaje puede ser distinto, la forma de interactuar puede ser diferente. Pues hay gente que graba en video y extracta el audio y lo edita y le queda un podcast. Y también funciona. ¿Y por qué hacer un podcast? ¿Por qué puede funcionar una estrategia de hacer un podcast? Me imagino además que eso va muy ligado a que no a todas las marcas les funcionará. El podcast, la estrategia del podcast no es para todo el mundo, como el YouTube no es para todo el mundo, Total. como el Twitter no es para todo el mundo, como el Instagram no es para todo el mundo. Es dependiendo de tu empresa, tu emprendimiento, tu marca y a qué público le quieres llegar. El podcast es actualmente, el audio ha tomado muchísima fuerza. ¿Y por qué es fuerte el podcast? Porque es una forma, yo diría, fácil de llegar a los públicos objetivos míos. ¿Por qué fácil de llegar? Porque el audio del podcast es hasta más fácil que el audio de la radio. Hay que Ok. diferenciar la radio del podcast. La radio te pone espacios a ciertas horas, con ciertas estrategias, con ciertos públicos objetivos, pero en el que no tienes la posibilidad de cambiarlo. Yo estoy escuchando una emisora de 8 a 9 de la mañana en cierta frecuencia y no me dan sino esa opción. No me dan sino esa opción. Es de 8 a 9 porque a esa hora es el programa, es con esos locutores, es con ese tema, es con esos invitados y es en esa frecuencia. Ajá. El podcast no. El podcast tiene un universo de oportunidades y de opciones en las que yo puedo escuchar el podcast de 8 a 9 de la mañana o de 2 a 3 de la tarde o a las 3 de la mañana. El podcast yo lo puedo escuchar en el carro, entrenando, si estoy desvelado, bañándome, antes de acostarme, en la oficina.
y es simplemente audio. En el YouTube, al ser video, yo tengo que mirar. No necesariamente, pero es hecho para eso. Sí, Yo tengo que claro. mirar. Entonces, yo manejando no puedo ver YouTube. Puedo escucharlo. Pero entonces, si yo voy a poner un canal en YouTube en el carro para escucharlo, pues más bien pongo el podcast. Total. Entonces, esa es la facilidad que ofrece y del por qué hacer un podcast. Entonces, yo cojo el enlace del podcast y se lo mando a mi público objetivo por diferentes canales de comunicación. Digamos que eso responde un poquito el cómo y el cuándo hacer un podcast, pero ¿qué elementos tiene un podcast? ¿O qué elementos tener en cuenta para hacer un podcast? Vuelvo a lo mismo, eso tiene muchas variables, tiene muchos elementos y es dependiendo de cómo lo quiero enfocar, cuál es mi estrategia, cuál es mi público objetivo, qué quiero lograr con el podcast. Existen diferentes tipos de podcast, pero voy a poner dos ejemplos. Hay podcasts pensados para hacerlo 5 minutos diarios. Ok. ¿Por qué? O 3 minutos diarios, porque entonces es una empresa de noticias. Entonces yo necesito en esos 3 minutos tirar los titulares todos los días a las 7 de la mañana. Ya. Y esa es mi estrategia. Todos los días, 3 minutos, los titulares de las noticias más importantes. O he visto y he escuchado podcasts de meditación, por ejemplo, donde son 5 minutos diarios de meditación, que son válidos. Entonces, el público objetivo lo espera. Yo medito todos los días a las 6 de la mañana con este podcast. El público lo espera. Ujú. O existen otro tipo de podcast, ya el formato, por ejemplo, entrevista, que es lo que estamos haciendo vos y yo aquí, que ya todos los días se puede volver muy desgastante. Entonces lo tiran cada 8 días, cada 15 días, cada mes. Entonces, dependiendo de lo que quiera hacer, dependiendo de mi público objetivo, dependiendo de todo ese músculo de producción que yo tenga, es el por qué hacer un podcast y a quién le quiero llegar. Ok. Em, a los emprendedores, llevemos este tema del podcast al emprendimiento, al tema de los emprendedores. ¿Es válido cuando uno está iniciando con una unidad productiva tener esta estrategia? Claro que es válido. Es que el podcast cabe para cualquier tipo de emprendimiento. Vuelvo a lo mismo. Yo puedo hacer un podcast. Lo que pasa es que qué tan efectivo será. Yo puedo hacer un podcast de cómo hacer empanadas rellenas de pollo. Pero entonces ahí es donde uno analiza. Bueno, si vas a enseñar a hacer empanadas rellenas de pollo, ¿qué te funciona más? ¿El podcast o un canal de YouTube? O el canal de YouTube. Creería yo que el canal de Total. YouTube. ¿Por qué? Tengo que Porque ver el es producto muy también. visual. Claro. Entonces, en la meditación, una persona que esté emprendiendo y que monte un tema de meditación, porque sea una persona experta en yoga, experta en meditación, le fluyen las palabras, creo que le sirve más el podcast por lo que concibe la meditación. Yo pongo el celular, simplemente cierro los ojos, voy a meditar, me concentro en un lugar en silencio y me concentro en el audio. No tengo que mirar la pantalla, no hay distractores. Entonces, dependiendo del emprendimiento, vuelvo a lo mismo y aquí soy muy repetitivo y dependiendo al público que le quiera llegar, yo tomo la decisión de hacer o no un podcast. Usted puede tener emprendimiento de hacer empanadas, de vender jeans, de vender tenis, de vender relojes, de vender lociones. Ahí no sirve un podcast. No te va a servir un podcast. Claro. Pero si tu emprendimiento es de meditación, si tu emprendimiento es de pronto querés hablar de deportes o de fútbol, ahí te cabe perfecto. Es más como un tema más de comunicación, de Ok. cómo le llego a mi público objetivo. Uno diría, y a veces hablo con emprendedores y uno les menciona la palabra podcast y se asustan porque creen que necesitan un presupuesto muy amplio, creen que No. necesitan cámaras, aros de luz, micrófonos de solapa, un programa especializado en edición, no sé. ¿Qué se necesita hoy entonces o cuáles son esas necesidades que yo debo considerar a la hora de grabar un podcast? ¿Un celular? ¿Qué? Mira, obviamente la calidad, Del audio, del sonido. la calidad del audio y del sonido influye mucho y la calidad de la producción.
Hay podcasts, yo he escuchado podcasts supremamente elaborados en estudios de grabación donde usted coge el celular, se pone los audífonos y en el lado derecho del oído escucha una cosa, en el lado izquierdo del oído escucha otra, tiene un tema de efectos especiales brutal. Pues son ya temas muy elaborados en estudio. Ajá. Pero el emprendedor, yo creería que no se puede asustar. Mira, yo tengo 2 podcasts personales. Yo le hago muchos podcasts corporativos a las empresas y yo tengo 2 podcasts. Uno se llama Historias a Pulso, que ya va por 21 episodios, y el otro se llama Maestros del Negocio, que ya va por el 6º episodio. Yo empecé el podcast de Historias a Pulso en pandemia. Ok. Yo ya tenía la idea, pero como en pandemia todo esto nos revolcó y quedamos en la casa sin hacer nada, y yo pues metámosle la flecha. Y yo empecé a hacer los podcasts y empecé a indagar de cómo hacerlo. Muchachos, yo no tenía estudio ni nada en la casa, o sea, esto que ustedes ven aquí, un computador y 2 micrófonos, y aquí al frente hay un aro de luz, y allá hay una productora y una cámara, esto es mucho para lo que yo tenía. Entonces empecé a indagar cómo hacerlo. Y hay un programa, hay varios programas, pero hay un programa que yo encontré que se llama, ay, se me olvidó el nombre. Una aplicación. Una aplicación, enseguida recuerdo el nombre, en la que yo simplemente, vos tenías que descargar la aplicación, yo llamaba a Ricardo, lo entrevistaba 5, 10, 15, 30, 35 minutos, 40, y cuando terminábamos la grabación, automáticamente en la aplicación quedaba grabada. Ok. Ya, Brutal. brutal, brutal. Eso por un lado. Por el otro lado, ya yo quería meterle un poco de más producción, entonces ahí sí acudí a un amigo que es productor, entonces le metí un cabezote, eh, al principio una musicalización, le limpiábamos las caídas, pues los momentos en los que uno se Claro. equivoca y el remate. Ahí sí un poquitico de inversión, pero no mucha. Y subirlo a las plataformas, que ahorita vamos a hablar de eso, subirlo a las plataformas es gratis. Y enseguida les hablo de las opciones que hay. Es gratis. Entonces, hacer un podcast no necesita muchísima inversión. Si lo querés hacer, te puedes comprar una mini consola, te puedes comprar si tenés tu computador, te compras un micrófono, o si querés hacer las entrevistas de forma presencial, el celular, los celulares hoy en día tienen unas grabadoras muy potentes que te permite hacer unos audios maravillosos, pero realmente no se necesita una inversión muy grande para poder hacer un podcast. Empatemos entonces con lo que me estabas hablando de las plataformas, porque uno hoy encuentra, no sé, Spotify, algunas de estas, pero ¿en qué plataforma sube el podcast? Mire, hay 2 plataformas que yo recomiendo mucho. Hay una plataforma que se llama, que son las que yo trabajo. Hay una plataforma que se llama iVoox, Sí. I B pequeña W X. Esa plataforma es propiedad de Spotify. Entonces, al subir el podcast a iVoox, solamente te lo va a mostrar Spotify. Y hay otra que se llama Spreaker, Ok. que Spreaker también tiene unas primeras horas o unas horas al mes que son gratis. Ya después de ciertas horas, creo que es como después de 10 horas que te empiezan a cobrar. Pero Spreaker te da la oportunidad de subir el podcast y te da la oportunidad de sí publicarlo en más plataformas. Ujú. ¿Cuáles son? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Deezer. Sí. Hay otras más, pero estas son las más reconocidas. Para ponerlo más coquito, ¿qué es iVoox? ¿Qué es iVoox y qué es Spreaker? Es como el carro por debajo. Sí. Usted ve un carro por debajo, usted ve la carrocería de un carro y la ve divina. Y usted ve un carro por debajo y es horrible. Total. Pero es por donde funciona el carro. Aquí es lo mismo, es como el tras bambalinas, detrás de las cortinas de una obra de teatro. El iVoox es lo mismo. En el iVoox vos le metés el título del podcast, la descripción del podcast, la foto de la portada, las etiquetas, que entonces uno le pone podcast, microempresas de Colombia, emprendimiento, empresas, startups, son diferentes etiquetas.
y eso te da la oportunidad de subirlo. Y ya luego lo que va uno a ver, que ya esa es la carrocería bonita, es que uno va a Spotify. Entonces uno va a Spotify, lo busca y te brinda el enlace, que ese enlace es el que le vas a compartir a tu público objetivo. Ok. Lo compartís por email, lo compartís por una lista de difusión de WhatsApp, lo compartís en tus redes sociales, en Twitter, en Instagram, Facebook, donde quieras, en LinkedIn, bastante importante. Entonces, el Spotify, el enlace del Spotify es el que uno comparte. Spotify no te lo deja editar. Ok. Ah, que es que se me Buena fue la aclaración. palabra emprendimiento hasta la T y se me olvidó la O. Necesito corregirlo. A través de Spotify, no. En iVoox lo haces Ok. y se te ve reflejado en Spotify. Y pasa lo mismo con las otras plataformas. Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Spotify actualmente es la plataforma, yo diría que más fuerte en podcast y tiene unos rankings de podcast muy fuertes. Ajá. Pero para los gustos los colores. Entonces hay gente que tiene su Apple y le gusta escuchar los podcasts en Apple Podcasts. Por eso Spreaker da las opciones de subirlo a las diferentes plataformas. Pero iVoox es gratis. Spreaker es gratis. Ok. Da como 8 o 10 horas mensuales. Yo Qué tengo bueno. 2 podcasts que lanzo cada 15 días. O sea, yo me puedo gastar 4 horas al mes. Es gratis. Es Entonces gratis. no pasa nada. Y hablemos entonces un poquito de la duración recomendada de un podcast. Seguramente habla unos muy largos, otros más cortos. Sé que seguramente depende del tema, del público, pero ¿qué duración se recomienda? Depende de la estrategia. Ok. Vuelvo a lo mismo inicial. Si es un podcast de noticias, hombre, qué pera un noticiero hoy 1 hora. No, total. ¿Sí me entendés? Pues pongo la televisión. Pongo Caracol por RCN, pongo Teleantioquia, pongo Telemedellín. Pero si tu estrategia es tirar titulares todos los días, pues tírate un podcast de 2 minutos, 3 minutos, 5 máximo. Pero va a diario. Y a la misma hora, que la gente ya lo espera. Ujú. Si tu podcast es de meditación, 3, 4, 5 minutos. O si es de meditación larga, porque hay meditaciones largas, te lo tiro cada día por medio o cada 8 días. Eso depende. En el formato de los podcasts que yo tengo son formatos de entrevistas, donde yo en Maestros del Negocio entrevisto gerentes y presidentes de empresas y en Historias a Pulso entrevisto personajes de la vida nacional, que yo lo tengo más o menos presupuestado para 30, 40 minutos aproximadamente una conversación. Que es apenas, Que pues. es apenas. Hay personajes como Fran el Flaco, que yo lo entrevisté al principio y se nos fue más de 1 hora. Ese man da pa eso. Pero la mitad está hablando. Sí, ya sabemos que, total. Entonces, ¿sí me entendés? Eso dependiendo de la estrategia, dependiendo de lo que quieras hacer. Hay podcasts de humor, hay podcasts de tecnología, hay un formato de podcast que son monólogos. O sea, yo soy un experto en un tema y hablo. Actualmente el ranking hay podcasts muy fuertes. Por ejemplo, Diana Uribe, la Sí, historiadora, es la número 1 en Colombia. ok. Y eso es un monólogo. Esta señora se puede demorar 30, 40, 50 minutos Hablando. hablando de Japón y es una cajita de música. Entonces lo lleva a uno a imaginarse cosas. Es una delicia. Alejandra Zárate está muy fuerte ahora, pero Alejandra Zárate son unos podcasts de 15 minutos con un tema en específico donde ella, en su forma de ser, ella es fuerte, ella es irónica, pero está rankeando. Está el método Arjona, que es de humor, donde está Fran el Flaco con un man de Bucaramanga que se llama Germán Castellanos y, y Carlos Marín de Bogotá, donde son 50 minutos hablando carajadas. Entonces uno ahí se desconecta y se ríe. Está Absolutamente Light, que es también de Liz Pereira con Santiago Rendón, también de Ajá. humor. Hay un podcast muy bueno que se llama 13%, que es un poco más profundo y te tocan temas ya del ser y de literatura. O sea, en el mundo del podcast, es más, Spotify, voy a abrirlo por acá y les muestro y les digo, Spotify tiene esto por categorías. Total. Es una locura. Muy bacano. Yo a Entonces, veces voy en el carro y pongo un podcast. no, es una belleza escuchar podcast, Para es una acompañar belleza. los trancones de Medellín, yo creo que es Entonces, perfecto. mire las categorías de podcast en Spotify. Cuentos, Sí. crímenes reales,
actualidad y política, comedia, deportes y recreación, sociedad y cultura, educación, salud y estilo de vida, negocios y tecnología, arte y entretenimiento, música, juegos, niños y familia. Todo, lo que Usted uno puede armar quiera. un podcast de cuentos para niños. Una belleza. O sea, hay para todos los gustos y los colores. Hernán, ¿cómo monetizar un podcast? Es muy teso. Llevar eso a que sea rentable. Pues ese es mi objetivo. Lo que Ajá. pasa es que para monetizar un podcast hay que crear una comunidad a través del Importante. tiempo importante. Miren, si usted quiere monetizar un podcast, si usted quiere un posicionamiento en podcast, usted tiene que ser muy, muy constante. Es la clave. No entonces que yo voy a lanzar un podcast, a mí me ha pasado porque a veces he tenido tanto que hacer. Yo lanzo mi podcast cada 15 días. Llevo 1 mes y medio en lanzar, porque no he tenido tiempo. No está bien, no está bien, hay que tener constancia. Si usted promete que va a lanzar su podcast cada 8 días, los lunes a las 5 de la tarde, los Lunes lunes 5 a de la las tarde. 5 de la tarde, si quiere el día de mañana monetizarlo. Monetizarlo. ¿Cuáles son las diferentes formas de monetizarlo? Pues en Colombia ya se está haciendo, yo creo que Diana Uribe lo hace, el Método Arjona lo hace, absolutamente Lai lo hace, 13% lo hace, Se Regalan Dudas, es otro podcast muy bueno que también ya deben estar monetizando. Entonces, es como YouTube, Ajá. que tu comunidad es tan grande que entran comerciales, vos estás escuchando el podcast y entran cuñas automáticas. Entonces, el día de mañana Spotify te pasa tu cheque, Ya. pero hay que tener una comunidad muy grande. La otra forma de monetizar el podcast es que vos mismo lo comercialices. Entonces, yo puedo comenzar mi podcast. Por ejemplo, bienvenidos a Historias a Pulso. Hoy vamos a hablar con Sara Betancourt. Sara Betancourt, quien tiene una empresa de marketing digital. Este podcast es con el patrocinio de Microempresas de Colombia. Ya. Ya es interno. Pero entonces ya Microempresas de Colombia hizo un acuerdo conmigo para patrocinarme mis podcasts y Microempresas de Colombia a mí me paga internamente. Entonces Microempresas de Colombia va en el cabezote, una cuña en la mitad, Me otra estás cuña en tirando una, me tecito. estás tirando una indirecta aquí. No, 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 no. Si quieren patrocinar el podcast, bienvenido. Es para no mencionar otras marcas. Ok, ok. Pero eso es otra forma de Sí. monetizar. Directamente a través de Spotify, como lo hace YouTube, que uno ve los comerciales de YouTube, o directamente de forma interna, donde yo menciono 2, 3, 4 marcas, una marca, y ya es una negociación, ya de forma directa con los clientes. Ahora hablabas de las redes sociales o digamos las plataformas digitales para promocionar un podcast, porque seguramente se tendrá que grabar, que es un paso, pero ¿cómo lo muestro? ¿Cómo lo promociono? ¿Cómo lo vendo? El paso a paso, vamos a hablar del paso a paso del podcast para llegar a la forma de distribuirlo. El paso a paso del podcast es simple. Tenés la idea, haces una estructura narrativa o un libreto, yo lo toqué libretear, grabo lo que estamos haciendo en este momento, grabarlo, cojo ese extracto del audio, lo pongo bonito, o sea, lo edito, le pongo cabezote, lo musicalizo, le doy cuerpo a la voz y queda el producto terminado. De ahí lo subo a las plataformas y ya me quedan las plataformas que yo quiera. Ahí con ese producto terminado es donde entra el tema de la distribución. Y ahí sí, dependiendo de la estrategia. Lo que yo te decía, se puede coger el enlace de Spotify y si vos tenés un número de clientes a través de una lista de WhatsApp, lo podés mandar. O podés tener una pestaña en tu página web donde diga podcast Microempresas de Colombia. Entonces Microempresas de Colombia va a hacer un podcast cada 8 días hablando de emprendimiento o impulsando a sus emprendedores, por ejemplo. Entonces, en la pestaña del podcast, yo cada 8 días subo el episodio. Episodio número 1, emprendimiento de mancuernas y colchonetas para gimnasio. Bueno, vamos a hablar con el emprendedor. Y así nos vamos yendo. Entonces, a través de listas de difusión, a través de redes sociales, a través de la página web, a través de un emailing, o sea, a través de una base de datos que tengas a través de un email. Un montón de ofertas y un montón de opciones que hoy hay para distribuir tu podcast
que simplemente copias el enlace y la gente va, abre Spotify y lo escucha a la hora que quiera. Spotify, Deezer y estas plataformas te muestran a vos las métricas, ¿cierto? De Sí, cuántas personas lo han escuchado, todo eso. sí, hay unas estadísticas. Spotify, por ejemplo, hay una página que se llama, no se registra también, que se llama Spotify for Podcasters. Ok, Ahí te arroja las estadísticas. sí. Ahí te arroja, yo me meto al podcast mío que es Historias a Pulso y me dice cuántas personas, las estadísticas son demasiado claras. Si el podcast, por ejemplo, dura 30 minutos, te dice quién lo empezó a escuchar, quién llegó hasta la mitad y quién lo terminó. O sea, la estadística es súper, súper Muy clara. bacano eso. Entonces, por decir algo, hubo 100 personas que lo empezaron a escuchar, pero 83 llegaban hasta los 15 minutos del podcast Ujú. y solamente 71 lo terminaron. Eso es una nota. Y te arroja unas gráficas, unos picos muy altos, unos picos de, por decir algo, yo lanzo los podcasts los martes, entonces claro, el martes por la noche yo tengo un pico porque yo lo lanzo por todas mis redes sociales, le hago Ok. promoción. Tiene unos picos muy altos que obviamente empiezan a caer, Pero no, las estadísticas que arroja Spotify y que arrojan todas estas plataformas son muy contundentes porque eso el día de mañana para monetizar te sirve. Señores microempresas de Colombia, ¿me van a patrocinar el podcast? Ah, muéstrame las estadísticas. Claro, de eso se pega uno. Claro. Hernán, este programa es corto pero sustancioso, pero démosle una invitación a los emprendedores que nos están viendo para que se animen a hacer podcast. Sí, muchachos, muchachas, anímense a hacer podcast. Esto es muy bacano. Y hay una cosa que la gente cree, Ricardo, y es que yo tengo que tener bonita voz para hacer podcast. Nada. No, tenga el conocimiento. Mire, yo creo que la clave es tenga el conocimiento, tenga la pasión, tenga la disciplina y la constancia de la que hablábamos ahora y un objetivo muy concreto. Creo que es visibilizarse. Yo cuando a mí me dicen, oíste, y si los podcasts a vos no te dan plata, pues ¿para qué haces podcast? Y yo les digo, les tengo 3 respuestas muy claras. El primero es pasión. Yo trabajé 14 años en radio y es una forma de volver a hacer radio, una forma indirecta de volver a hacer radio. Sí, Pero a mi pero gusto, te a mi gusta. estilo, a mi forma. Yo entrevisté muchos artistas en radio. Ahorita estoy entrevistando emprendedores, personalidades y gerentes de empresas. Entonces es una forma de volver a hacer radio. Primer paso, pasión. Segundo paso, yo cacaraqueo todos los huevos. Yo Ajá. cuento todo en mis redes sociales. Yo tengo mis redes sociales como una plataforma laboral. Entonces yo cuento todos mis podcasts. Entonces el segundo punto es visibilizarme como podcaster. Yo soy una Ok. persona que hace podcast. Entonces yo me visibilizo. Pasión, visibilidad. Y el tercero, que puede ser de distintas formas a mediano o largo plazo, obviamente es monetizarlo. Puede que el día de mañana, si creo una comunidad muy grande, Spotify me dé dinero. Puede que el día de mañana una empresa me compre el podcast y me da dinero, pero la forma como yo lo estoy monetizando ahora, a mí Historias a Pulso no me da plata. Ujú. A mí Maestros del Negocio no me da plata. Pero como me visibilizo como podcaster, a mí hay empresas que me están contratando para hacerle sus propios podcasts. Ok. Entonces, claro, yo monto toda una propuesta, yo monto toda una estructura y toda una línea de trabajo en torno a los podcasts y ahí lo estoy monetizando. Entonces son diferentes formas. Yo le he hecho podcast a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, le he hecho podcast a Celsia, le he hecho podcast a la Universidad de Antioquia, le he hecho podcast a una minera. Actualmente estamos mirando si hacemos los podcasts del año entrante, de todos los podcasts del año entrante del MAM, del Museo de Arte Moderno. Entonces mira que es una forma de monetizarlo. Ujú. Pero no necesitas monetizarlo. O sea, si te apasiona, si quieres mostrarte, si quieres visibilizarte de otra forma, haz los podcasts, que es una forma de mostrarte diferente y una plataforma muy de moda. Hernán, muchas gracias, hermano. Básicamente era tratar de tener unos argumentos muy importantes
para que los emprendedores y las personas que nos están viendo se animen a hacer podcast, porque vemos ahí una herramienta muy poderosa que a veces uno ve como muy quieta, pero que sin duda alguna, con una estrategia, con un objetivo, y con estas cosas que nos estás mencionando, de la pasión y de la constancia, seguramente es una herramienta muy poderosa que bien utilizada puede impulsar a un emprendedor, a una empresa, etcétera, etcétera. Es muy poderosa y créeme que es muy poco lo que sabemos de podcast. Total. Métanse a Spotify, indaguen y se van a encontrar unas sorpresas, hay unas cosas re locas, hay unas cosas muy elaboradas, hay para todos los gustos. ¿A usted le gustan los videojuegos? Hay podcast de videojuegos. Ajá. ¿A usted le gusta hacer ejercicio? Hay podcast para hacer ejercicio donde te dan las guías para hacer. O sea, De todo. hay un montón de temas que es muy poco lo que conocemos y todos los días crece más. Es impresionante el mundo del podcast. Entonces, indaguen, investiguen, atrévanse, aventúrense, que la verdad que es un tema bastante interesante y que lo más importante, les da visibilidad y les pueden posicionar más a las marcas. Así es, Hernán, mil gracias, hermano. No, Ricardo, gracias a ustedes. Seguimos hablando de emprendimiento con muchos temas y aquí estoy siempre. Yo sé que sí. A ustedes muchas gracias por conectarse, seguidores fieles de Hablemos de Emprendimiento y de Microempresas de Colombia. Sigan ahí pendientes de las redes sociales que estaremos, como siempre, mostrando toda la actividad social y financiera. Este es un mes de muchos eventos, haremos mucha presencia en los territorios, también en algunas plataformas virtuales, así que sigan ahí conectados. Hasta luego. Chao.